Vamos a comenzar estudiando los sistemas de coordenadas con los cuales podemos determinar la posición de un punto sobre la Tierra, sobre nuestro planeta. Serán coordenadas geográficas, que son coordenadas esféricas, y coordenadas UTM, que son coordenadas cartesianas. Vamos a empezar con las coordenadas geográficas. Para eso vamos a utilizar las matemáticas, que es el único lenguaje que se habla en todo el universo. Bueno, incluso hablamos con las máquinas aquí, ¿no? Entonces, todo lo que vamos a ver lo vamos a tener que expresar en matemáticas. También os digo que eso lo apliquéis absolutamente a todo. Incluso os diré que lo que no es en matemática no es. Es decir, si algo no lo podéis poner en matemáticas, no os lo creáis. Punto. Además es así, ¿no? Otra cosa es que bueno, el desarrollo científico y matemático que tenemos ahora no es el mismo que tenían, por ejemplo, hace 200, 300 o 400 años, ¿no? Ahora asumimos, por ejemplo, que no hay nada absoluto, no hay nada perfecto, hay un error siempre, ¿no? Pensar que tenemos infinitos números, infinitos decimales a la derecha, ¿no? Pero, bueno, pues de momento vamos a asumir determinados conceptos que ya veremos después que los vamos a matizar, ¿no? En este caso, lo que le vamos a exigir al sistema de coordenadas que utilicemos, pues que las coordenadas de un punto pues sean únicas, que no haya duplicidad de coordenadas, ¿no? Que le podamos asignar una altura y que nos sirva, pues como cualquier sistema de coordenadas, lo que estudiáis en álgebra, ¿no? Pues para si yo estoy en un punto saber sus coordenadas, o al revés, si sé las coordenadas de un punto que pueda ir a esa localización. Muy bien. Lo primero vamos a empezar con las coordenadas geográficas, y las coordenadas geográficas son angulares y obedecen a aplicar las coordenadas esféricas a la superficie de nuestro planeta. De momento vamos a imaginar que nuestro planeta es una pelota. Es una esfera de radio constante y después ya lo iremos matizando, ¿no? En ese sentido, el radio como estamos, nos queremos mover sobre la superficie de la Tierra como estamos sobre el suelo, sobre el mar, el radio no va a ser una variable que nos interese para la localización, ¿no? De momento, sino lo que vamos a hacer es de las tres coordenadas esféricas preocuparnos de las dos angulares, Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es en nuestro planeta tomar una referencia, y esa referencia va a ser el eje de rotación de la Tierra. Repito, de momento pensamos que la Tierra es una esfera y por tanto el eje de rotación de la Tierra pues pasa por el centro de esa esfera. Vamos a definir planos que contengan al eje de rotación de la Tierra. Bien, la intersección de estos planos con la pelota, con la esfera que es la Tierra, nos va a dar lugar a dos meridianos que van a ser semicircunferencias que van desde el norte hasta el sur, del norte al sur, de forma que cada meridiano tiene su antimeridiano. Muy bien. Esto empezó a desarrollarse históricamente cuando pues, Gran Bretaña era una potencia hegemónica en todo el mundo, y entonces por motivos históricos y porque hay que poner uno por convenio, al meridiano que pasa por Greenwich se le asigna una medida. Esta va a ser nuestra referencia. Entonces, ese meridiano y su antimeridiano van a dividir el planeta, van a dividir la pelota en dos zonas. El este, que está a la derecha, y el oeste, que está a la izquierda. Entonces, nuestra referencia es el meridiano cero, o meridiano de Greenwich, lo llamamos meridiano cero, y divide el planeta en dos zonas, la que está a la izquierda o al oeste, y la que está a la derecha o al este. Muy bien. Siguiendo, para aplicar el segundo ángulo, nuestra referencia sigue siendo el eje de rotación de la Tierra, pero ahora vamos a coger, en lugar de planos que contengan a este eje, sino planos que sean perpendiculares a ese eje de rotación. De manera que estos planos, al intersecarse con la pelota, con la esfera que es la Tierra, nos van a dar circunferencias desde la más grande de todas, que es la que pasa por el centro del planeta, por el centro de la pelota con la que modelamos la Tierra, que es la línea del ecuador, y hasta que llegamos a los polos, esas circunferencias van a tener radio más pequeño. Fijaros cómo los meridianos y sus antimeridianos tienen todos el mismo radio, el radio de la Tierra. Sin embargo, los paralelos, cada una de esta circunferencia la vamos a llamar paralelo,
los paralelos no van a tener radio constante. Al igual que los meridianos dividían la Tierra en dos zonas, el este-oeste, y tomábamos como referencia el meridiano cero, que pasaba por Greenwich, ¿no? Pues bueno, en el caso de los paralelos vamos a tomar como referencia el más grande, la línea del Ecuador. Y entonces los paralelos los vamos a dividir en dos zonas, los que están al norte y los que están al sur, los que están al norte del Ecuador y los que están al sur del Ecuador. A la hora de aplicar las coordenadas esféricas, vamos a hacer lo siguiente. Si estuviéramos en un punto sobre la superficie de la Tierra, mediríamos el ángulo existente entre el meridiano cero y el meridiano que pasa por el punto en el que estemos. Entonces, ese ángulo lo vamos a llamar longitud. Como la Tierra está dividida en dos zonas, el este o la derecha y el oeste o la izquierda, pues hablaremos de longitud este o longitud oeste. Y como hemos dividido la Tierra en dos zonas, la longitud, ya sea que vayamos al este o al oeste, tendrá unos límites que serán los 0 grados y los 180 grados. No existe una longitud de 200 grados, igual que no existe el 32 de enero, ¿no? Estaríamos forzando esas fechas. Pues con la longitud pasa lo mismo. Va a ir desde los 0 grados a los 180 grados este u oeste. El segundo ángulo lo vamos a definir de esta manera. Si tenemos un punto, bueno, desde el radio del paralelo que pasa por el ecuador, por el centro de la esfera, y si unimos el punto con el centro de la Tierra, si medimos este ángulo hablaremos de la latitud. Y entonces vemos que la latitud va desde los 0 grados para los puntos que estén en el ecuador hasta los 90 grados norte o bien 90 grados sur. 90 grados norte o 90 grados sur. Es decir, no hay una latitud de 100 grados, estaría forzada, ¿no? Hablaremos de latitud norte y de latitud sur. Por adaptar los signos al origen que tenemos, el meridiano cero y el ecuador, la latitud norte la representaremos como positiva y la latitud sur la representaremos como negativa, igual que la longitud este será positiva y la longitud oeste será negativa. De forma que, bueno, ya tenemos localizado cualquier punto sobre la superficie de la Tierra, teniendo claro que los orígenes son el meridiano cero y el ecuador. Así tendremos que dar en grados sexagesimales, no centesimales. En topografía utilizarán los centesimales, donde un ángulo recto es de 100 grados, pero nosotros trabajaremos en coordenadas geográficas con grados sexagesimales, donde un ángulo recto son 90 grados sexagesimales. Entonces, un punto vendrá representado por la distancia al estar sobre la superficie de la Tierra, es la que es, sería el radio terrestre, que de momento, repito, modelamos como una esfera, pues por su longitud este o positiva u oeste o negativa y su latitud norte o positiva o sur o negativa. Por estas cosas nacionalistas, un poquito ombliguistas, podáis encontraros en alguna referencia longitudes referidas al meridiano cero de Madrid. Bueno, se dio antiguamente pues que cada país tendría que tener sus propias coordenadas geográficas, pero esto ya no se usa, ¿no? Entonces son longitudes referidas al meridiano que pasa por el Observatorio Astronómico de Madrid, cuyas coordenadas son las que veis aquí, 3 grados, 41 minutos, 15 segundos oeste, y bueno, entonces serán longitudes este-oeste respecto de este meridiano. Ya no se utiliza. Sí, hombre, no hay que aprenderlo de memoria, pero sí recordarlo un poquito cuáles son nuestras coordenadas, ¿no? Pues en la península ya veis que estaríamos entre los 43,8 norte y los 35 sur, ¿no? De norte-sur latitud. Y en longitud estaríamos entre los 9,29 oeste y los 4,33 este. Esto respecto a la península, ¿no? En las Canarias pues las tenéis aquí y hombre, no hay que ni mucho menos memorizarlo, pero sí nos tiene que hacer un poco de daño si nos hablaran, pues por ejemplo, de que nuestra latitud es 10 grados o es 70 grados, no.
o que nuestras longitudes pues no cayeran en este intervalo. Eso sí que lo tenemos que controlar un poquito. De suerte que si queremos obtener las coordenadas de un punto y tenemos una cuadrícula, simplemente lo que tenemos que hacer es una regla de 3. Esta parte no perdáis mucho tiempo porque la trabajaremos en problemas y de una manera, pues creo yo que un poquito más clara de lo que está aquí. Sí tenemos que tener claro una cosa muy importante, ¿no? Que es que cuando vayamos a hacer un mapa, cuando leamos un mapa o un plano, claro, tenemos infinitos decimales a la derecha, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta un dato antropomórfico, que es el límite de percepción visual, es decir, una persona sana sin problemas oculares, entre paréntesis, no sé lo que es eso. No sé lo que es una persona adulta, sana, sin problemas oculares, pero en fin, es un dato antropomórfico, ¿no? Y se dice que por debajo de las 2 décimas de milímetro, no ve bien. Entonces, este dato que es antropomórfico, y lo vamos a tomar tal cual, nos va a dar el límite para saber la resolución de cualquier mapa, de cualquier plano que nosotros hagamos. Por ejemplo, si estuviéramos a escala 1,50.000, un plano que estuviera a escala 1,50.000, pues tenemos que ver qué significan 2 décimas de milímetro a esa escala, ¿no? Entonces simplemente es hacer una regla de 3, que como el numerador es 1, pues simplemente es multiplicar 0,2 por el denominador de la escala. En este caso serían 10 metros. ¿Y qué significa eso? A que en un plano a escala 1,50.000, por debajo de 10 metros no podemos ver nada. No podemos ver nada. Y esto pasaría para todas las escalas. Fijaros, por ejemplo, la 1,25.000. Aunque este número sea más pequeño que este, como está dividiendo, esta escala es el doble de grande. Por tanto, veremos el doble. Si a 1,50.000 vemos 10 metros, pues a 1,25.000, 5 metros. Podemos ver más. ¿Cuánto más? Justo el doble. Y así procederíamos con todo. 1,10.000. Pues 1,10.000 es que es 5 veces más grande que 1,50.000. Por tanto, veremos 5 veces más que 10 metros. Veremos 2 metros. Y a 1,5.000, pues veremos 1 metro. Lo mismo pasa con las unidades angulares. Imaginemos, repito, que eso ya lo matizaremos, ¿no? Que la Tierra es una esfera y vamos a tomar el radio ecuatorial, que es de 6.378. Si nos dicen que a 1,50.000, por ejemplo, a 1,50.000 no podemos ver nada por debajo de 10 metros, bueno, este ángulo que subtienden esos 10 metros sobre esa pelota que de momento hemos dicho que era la Tierra, pues no vamos a poder distinguirlo, ¿no? Entonces, si nosotros sacamos cuál es el ángulo que subtienden estos 10 metros con este radio ecuatorial, bueno, pues llegamos a la conclusión que es de 0,3264 segundos, o sea que es relativamente pequeño. Haciendo lo mismo con diferentes escalas, bueno, ya veis que la resolución angular pues es, bueno, pues es la que es, ¿no? Pero es pequeñita, ¿no? Es relativamente pequeñita. Muy bien, esto es lo mismo. Haremos problemas específicos de esta parte y los trabajaremos en clases de problemas. Por eso, de momento, ahora no lo vamos a hacer. Os recomiendo que os descarguéis Google Earth, ¿no? Es gratuito y además podéis obtener las coordenadas de cualquier punto que os pongáis. Las podéis poner lo veis, en UTM o también en grados, minutos y segundos, ¿no? En su configuración. Y trabajaríamos así como lo haremos en problemas. Tener también un poquito de cuidado estos son programas del IGN, en los decimales. Fijaros cuantísimos decimales quedan. Esto hay que matizarlo. Pensar que estamos hablando con un ordenador y que si, bueno, coge los datos de donde sea, pero al final el que firma los informes somos nosotros y por eso hay que tener cuidado con el número de decimales que demos. Hay que tener mucho cuidado con la resolución de un plano. Venga.